Sé que sin tu ayuda nada sería yo, mi Señor. Quiero darte gracias, gracias por tu amor. Por eso ahora mi canción es para ti. Quiero darte gracias, gracias por tu amor. Por eso ahora mi canción es para ti. Cuando al conocerte pude yo mirar que siempre a tu lado tendría felicidad, yo te amé. Quiero darte gracias, gracias por tu amor. Por eso ahora mi canción es para ti. Quiero darte gracias, gracias por tu amor. Por eso ahora mi canción es para ti. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, 1420 AM. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están una vez más con nosotros, acompañándonos. Yo la semana pasada no pude estar, hoy no pudo estar Fray Miguel, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Enseguida les vamos a explicar por qué. Pero voy a dejar que se presenten los hermanos que esta noche nos acompañan. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les habla Fray Edgar Valderrama, de regreso un poco después de una ausencia a base de lo que ya vamos a explicar un poquito adelante y de tareas y trabajos dentro de lo que es la casa. Mucho gusto, espero que nos acompañen por esta hora platicando sobre un poco de San Francisco. Buenas noches tengan todos ustedes que nos siguen a través de este canal católico Koinonia Radio. Mi nombre es Fray Luis Manuel Maya Rodríguez. Estuve acompañando el miércoles pasado a Fray Miguel en ausencia de Fray Ignacio Muro, y nuevamente me invitaron aquí los hermanos Fray Ignacio y Fray Edgar para acompañarlos en el compartir nuestra fe en el Señor Jesús a través del seguimiento de San Francisco de Asís. Sean todos bienvenidos a escuchar su programa San Francisco de Asís, un santo de ayer y de hoy. Y bien, pues ya nos presentamos. Qué bueno que estamos aquí juntos, todos con nosotros. Qué bueno que nos acompañan, como decía Fray Edgar, en esta hora. Miren, estos días nosotros los franciscanos de nuestra provincia estamos teniendo un evento, un momento de gracia. Estamos celebrando o realizando una cosa que llamamos la formación permanente. Pues para todos nosotros, sacerdotes, religiosos, cada cierto tiempo es importante que nos reunamos. Para nosotros es un momento de gracia en que, por un lado, compartimos nuestra vida, nuestras actividades, pero sobre todo, una vez más nos ponemos a los pies del Maestro, de Jesús, y reflexionamos sobre nuestra vida, sobre nuestra situación humana. En fin, hay infinidad de temas que estamos compartiendo, pero esta semana la formación permanente en nuestra provincia se centra en el aspecto de la identidad del religioso, del sacerdote y su persona, su realidad humana. Es por eso que, bueno, estos días hemos andado un poquillo así con algunas actividades, pero bueno, bendito sea Dios que aquí estamos. La semana pasada
a Fray Edgar le tocó participar en un evento que hubo en el decanato del centro. Sí, el evento era un curso de preparación para lo que a lo mejor nuestros radioescuchas ya hayan escuchado dentro de las homilías en las parroquias, o a lo mejor que haya comentado algún padre. Vamos a empezar lo que es el proceso de la nueva evangelización, que se asemeja, como dijo el obispo Carlos Aguiarretes, que se asemeja a lo que es la misión continental, o se iguala. ¿Cuál es el proceso? Lo van a vivir en sus parroquias. El dinamismo que se lleva, y es lo que fuimos este miércoles pasado, por razón por la que no estuve con ustedes, es que es el pueblo de Dios en 12 pasos va a caminar hacia la experiencia de Cristo en el Evangelio, desde el Evangelio. ¿Cuáles son esos 12 pasos? En su parroquia los van a vivir. Acérquense a su parroquia, acérquense con su párroco, con las catequistas. Ellas ya están llevando a nivel decanato este curso y se va a llevar a la parroquia. Váyanse acercando para que se involucren dentro de la parroquia, para entrar en el misterio de la misión del pueblo de Dios, que es vivir, como nosotros decimos los franciscanos, el Santo Evangelio. Vivir el Evangelio desde esa experiencia, desde el decir, yo soy católico y estoy orgulloso de serlo. Para eso fue el curso, para los que estamos encargados, digámoslo de alguna manera, catequesis, misión, la pastoral, en la parroquia, poder dar ese mensaje a la gente de la parroquia o del templo en nuestro caso, que Cristo viene a invitarnos a llevar a esa palabra de Dios a aquellos que están un poquito lejos, al tío, a la tía, al primo, a la prima, que casi no van a misa, que nomás van cuando es primera comunión, cuando se casa la cuñada, etcétera. Como suele suceder, ¿verdad? No, en algunas partes, no es en todo el mundo. Y para eso fue, y esa fue la razón de que faltamos este miércoles pasado, pero ya estamos aquí. Estamos aquí. Y bueno, como todos ustedes saben, a nivel de la vida de la iglesia, pues toda la iglesia está ahora en este proceso, haciendo eco a la invitación que el Papa nos ha hecho de celebrar y de vivir sobre todo el año de la fe. Entonces también aquí en el programa, como hemos estado escuchando en estos días anteriores y continuaremos a rato con el testamento de San Francisco, la fe es un elemento esencial que tenemos también que cultivar. Como todo don, es importante cultivarlo. Una semillita que se nos puso en el alma, en el corazón, en la mente cuando fuimos bautizados, pero que tenemos la responsabilidad, la tarea de hacerla crecer, sobre todo de dar razón de nuestra fe. De ahí la importancia de también nosotros todos involucrarnos de alguna manera en esto que se está programando en las parroquias de nuestra arquidiócesis, pero sobre todo que nos demos el tiempo cada uno de nosotros de prepararnos, de profundizar, de hacernos preguntas, de cuestionarnos, pero buscar las respuestas donde éstas se pueden encontrar. Esto lo digo porque hay gente que a veces dice, bueno, se cuestionan tantas cosas de la fe, pero luego van y ¿dónde buscan la respuesta? En el periódico, en el Google, en la Wikipedia. No, tienen que ir a preguntar a dónde está el que sabe, la Sagrada Escritura, cursos de escritura, de teología, al catecismo de la Iglesia Católica, en fin. Pero bueno, todo esto es parte de lo que vamos a seguir viendo en nuestro programa. Hoy, sin embargo, en cuanto a noticias franciscanas, bueno, yo quiero terminar este primer segmento, todavía quedan algunos minutos, con algunas noticias del mundo franciscano. Una de ellas ya se las había dado a conocer hace 2 semanas, que el 29 de septiembre, el Papa autorizó y se llevó a cabo la beatificación de un franciscano, digámoslo así, prácticamente contemporáneo, el padre Gabriel María Alegra. Él fue, yo les había dicho ya, lo repito para quien no nos escuchó, él fue misionero, estudió Sagrada Escritura en Tierra Santa, en el colegio, en la facultad que tiene nuestra orden allí, y después él partió a China como misionero. Y a él le tocó la época en que, pues el gobierno chino decidió de otra manera, entró a gobernar ahí el comunismo, y ellos, considerando que la iglesia era algo extraño a la cultura china, pues expulsó a todos los religiosos, sacerdotes y los chinos que son católicos o que son sacerdotes y demás, pues tuvieron que quedarse allí, pero sometidos a muchas vejaciones. El padre, al ser expulsado de la China, se quedó con la idea siempre
de volver algún día, y entonces por eso él fundó una escuela de Sagrada Escritura, con el sueño, con el ideal que consiguió de traducir toda la Sagrada Escritura al chino. Y de hecho esto es importante para nosotros los franciscanos. Bueno, sí, es cierto que él lo hizo y nosotros nos gloriamos un poco, pero la versión oficial, por ejemplo, del misal, de la misa, de la Sagrada Escritura de uso común que los obispos chinos han aprobado, es la traducción que realizó el padre Fray Gabriel María Alegra. Entonces es un gran gozo para la orden franciscana. Dios sigue haciéndose presente en medio de nosotros, y en toda la iglesia, ha suscitado siempre estas figuras de santidad, hombres, mujeres, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, papas, que corresponden a la gracia, y bueno, pues él fue uno de ellos. Y bueno, la cosa no termina ahí. La noticia también es que el día 13 de octubre, en la Catedral de Praga, también fueron beatificados unos mártires franciscanos. Ellos fueron martirizados en 1604, y bueno, pues era la época de las cuestiones del protestantismo, del fanatismo del tiempo, en fin. Les comento, les leo simplemente los nombres. Dice la noticia, una carta que mandó el ministro general: los 14 mártires formaban una verdadera fraternidad internacional en Praga por las distintas maneras de vivir el carisma franciscano. 4 eran sacerdotes: Fray Federico Bachstein, Fray Giovanni Martínez, Fray Bartolomeo de Almasolo y un hermano Fray Simone. 4 eran hermanos laicos: Cristóforo Selt, Giovanni Didac, Emanuel, no saben el apellido, y Giovanni Bodeo. Un hermano diácono, un hermano subdiácono, 2 hermanos devotos temporales, jóvenes seminaristas, 2 hermanos novicios. Y porque, dice el ministro general, es una fraternidad internacional porque también procedían de distintos países: 4 de Bohemia, 4 de Italia, 3 de Alemania, un español, un francés y un holandés. Es una llamada entonces a vivir este testimonio de fe hasta el último momento, hasta el martirio. Repito, ellos fueron asesinados por odio a la fe, es decir, a veces países, gobiernos, esto me interesa decirlo, sobre todo por nuestro México, buscando libertad, buscando la iluminación de la razón, queriendo combatir los prejuicios y a veces el obscurantismo en tantas naciones, y también en nuestro país se recurrió a la violencia. Imagínense qué contradicción tan grande. Por ejemplo, aquí en México, las leyes de reforma, las guerras antirreligiosas, todo para buscar la liberación, la libertad del pueblo de la opresión de la ignorancia. Y miren nada más cómo se llega a violentar a las personas. Pero bueno, aquí tenemos estos hermanos mártires también que forman parte ahora de este grupo de franciscanos que desde el cielo interceden por la iglesia, por nosotros, por la humanidad. Tengo otras noticias, pero nos estamos acercando al final de este primer segmento. Yo aprovecho entonces el momento para enviar saludos a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan, que nos siguen. A Monterrey, a Ciudad Obregón, Sonora, a Ensenada. No nos podemos olvidar de nuestra querida Ensenada, nuestra hermana ciudad, con las personas, amigos queridos de la parroquia San José Obrero, y a todas las religiosas que también nos siguen. No se vayan, en un momento continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación.
3 noches de alabanza y sanación con Horacio Trujillo. Los días 22, 23 y 24, 3 noches de liberación y sanación. Si usted siente que le hicieron brujería, hechicería, amarres, venga para que sepa los efectos que tienen la limpia, los amuletos y toda esa cosa que hace daño. Pues si usted participó o le hicieron, venga, porque va a haber liberación para toda la comunidad. 22, 23 y 24 de octubre, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La entrada es gratuita. Informes al 622-8962. 3 noches de liberación y sanación, 22, 23 y 24 de octubre. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México. O 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Visita nuestra página web www.comunidadkoinonia.com. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y sí, aquí estamos de regreso. Y bueno, para entrar de lleno, sobre todo este segmento que trata siempre de escuchar a Francisco en sus propias palabras y aprender de él cómo se vive la fe, por ejemplo. Vamos a continuar con el testamento de nuestro Padre San Francisco. El Padre Maya ya la semana pasada me hizo el favor, que yo no pude estar porque a propósito tenía una reunión de formación permanente en Querétaro, tuve que ir, de los equipos de formación permanente de las provincias. Entonces él ya me hizo favor de continuar con esta reflexión, y hoy, pues aprovechando que está aquí, vamos a sacarle jugo al máximo. Y les pido entonces al Padre Maya que, continuando con lo del testamento, si quieren yo lo leo y después, o tú lo lees ahí, tienes ya. Tengo dónde. Pues entonces le damos la palabra, vamos a escucharlo y compartir junto con ustedes también este otro segmento que habla precisamente de la fe de Francisco en la iglesia y en los sacerdotes por motivo de la Eucaristía. Escuchemos. La semana pasada todos sabemos que el Papa inauguró el Año de la Fe, el jueves pasado, y algo que se ha hecho en todas nuestras comunidades parroquiales, en todos nuestros templos. Con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, se ha proclamado este Año de la Fe para vivir los signos de la fe que tenemos, una fe que debe ser vivida, celebrada, vivida a través de los mandamientos y a través de la oración personal, también una fe que tiene que caer en la oración. San Francisco de Asís, ¿cómo vive su fe? ¿Cómo es hombre de fe? ¿O de qué manera manifiesta también su fe? Lo encontramos precisamente en el testamento. Él habla de que cómo tiene fe después de encontrarse con los leprosos. Él inmediatamente habla precisamente de dos aspectos en los que él tiene fe, y comparto las palabras de San Francisco escritas en su testamento. Dice así el Padre Francisco: y el Señor me dio una fe en las iglesias, que oraba y decía así sencillamente: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero. Te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de esto, el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana. Por su ordenación, que si me viese perseguido, quiero recurrir a ellos. Si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón, y me encontrase con algunos pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad.
Y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a señores míos. Y no quiero advertir pecado en ellos, porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Y lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. Primera parte de estas palabras de San Francisco de Asís, donde habla precisamente de lo que el Señor le ha dado. Y el Señor le ha dado fe. Después de esto el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande. La fe, como todos sabemos, es un regalo de Dios. Es un don de Dios para todo aquel que se abre hacia Él. Y San Francisco de Asís reconoce esto: si yo tengo fe, es que el Señor me la dio. Si tengo fe, es porque el Señor me la sigue dando. No como algo del pasado, sino el verbo que utiliza precisamente es el verbo dando. Es un verbo que significa que es continuación, que sigue vigente, que se sigue dando, valga la redundancia. Es un verbo en acción. Y al ser verbo en acción, el tiempo es algo que no termina, que va a estar algo permanente en él. Y reconoces, así yo tengo fe es porque el Señor me la sigue dando. ¿Dónde tiene en primer lugar su fe? En las iglesias, y en las iglesias que hay en todo el mundo. ¿Cuántas ocasiones, queridos hermanos, no hemos escuchado a muchas de las personas y a gente conocida para nosotros que de repente llega a decir: es que Dios está en todas partes, es que yo puedo hacer oración en cualquier lugar, en mi cuarto, en el cerro, en la playa, en el mar, allá puedo hacer oración a Dios, allá Dios lo encuentra? Pero Francisco nos recalca algo: hay lugares, por pedagogía incluso podemos decir, para la vida del ser humano, y el lugar preciso del encuentro con Dios no es la playa. El lugar preciso de encuentro con Dios pues no es el mercado, no es el monte, porque lo ocupamos nosotros. El lugar preciso de encuentro con Dios es lo que hemos dado como título, como iglesias, como capillas, como templos. Es el lugar de encuentro con Dios. Y si Francisco buscaba las iglesias es porque sabía que ahí se encontraba con Dios. Y hace esta oración que es desconocida por nosotros, que utilizamos en muchas de las ocasiones cuando rezamos el Vía Crucis. La segunda parte de este texto, que a mí siempre me ha llamado la atención, es su segundo motivo de fe. Me sigue dando. Vuelvo a decir, es un verbo en acción. Una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana. La fe en la Iglesia le da fe en los sacerdotes. Dice: quien me da fe en los sacerdotes es Dios. ¿Cuál es el motivo de su fe en los sacerdotes? Lo dice claramente: porque nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Aquí se centra la fe en los sacerdotes. Vuelvo a repetir, creo que están tan profundas estas palabras que por sí mismas lo dicen todo. Nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Ahí está. Tengo fe en los sacerdotes porque solo ellos y exclusivamente ellos son los que me pueden administrar el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y a esto lleva algo al Padre San Francisco de ver en los sacerdotes, y algo que a veces no hacemos nosotros. No quiero advertir pecado en ellos, porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Qué fácil para muchos se nos hace criticar al sacerdote,
ver el pecado del sacerdote, ver la humana debilidad del sacerdote, hostigar al sacerdote por su falta. Y a veces nomás estamos así, ver en qué falla, en qué cae el sacerdote, para inmediatamente lanzar nuestro juicio de inquisición para condenarlo. San Francisco de Asís dice: no quiero admitir pecado en ellos, no porque no quiera, no porque no vea sus pecados, no porque no vea sus errores, no porque no vea sus fallas. A San Francisco de Asís no le interesa el pecado del sacerdote. A él lo único que le interesa es mirar en el sacerdote al Hijo de Dios. Como decimos, quien celebra es el sacerdote en persona de Cristo. Es el mismo Cristo quien a través de la persona del sacerdote está celebrando la Eucaristía, está celebrando el bautismo, está celebrando la reconciliación. Es el mismo. Y eso es lo que quiere advertir el Padre Francisco. Advertir la presencia de Cristo en el sacerdote que me administre el sacramento. Por eso más adelante lo que había dicho hace un rato, porque solamente ellos reciben y solo ellos administran a otros el santísimo cuerpo y santísima sangre del Señor Jesús. Y de ahí la tercera parte de esta parte del testamento del Padre Francisco. Y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. ¿Qué hacemos de la Eucaristía? No solamente esto. La otra pregunta en este año de la fe en que tenemos que celebrar nuestro sacramento de fe, que es la Eucaristía. ¿Cómo participamos en la Eucaristía? Miren, mis hermanos, si vamos al partido de los Cholos, estamos media hora antes ahí en el estadio. Cierto. Si nos vamos a ver a los Padres a San Diego, no nos importa hacer las 2, 3, 4 horas para cruzar la línea para llegar al estadio. Pero si vamos a la Eucaristía, nos vale llegar 5 minutos después o media hora después. Si todavía hay gente que dice: Padre, llegué al Evangelio, ¿me vale la misa? Voy a decir, como dijo aquel padre: claro que te valió, porque si no, hubieras llegado mucho antes a misa. ¿Qué hemos hecho de la Eucaristía? Hace un rato decían los hermanos también. Saludamos, invitar a aquellos que solamente han visto de la Eucaristía un acto social. Primera comunión, 15 años, matrimonio. Y aún estando ahí, con chicle en la boca. Y muchos otros hoy en día, lo veo aquí a Fray Edgar, con el celular en la mano. Yo en ocasiones les he dicho: oye, a una persona le dije en una ocasión, si es Dios, contéstale, si no, apágalo. Ya mejor escondió su celular, pero cuántos ufanamente, en cuanto suena el celular, empiezan a contestar. ¿Qué hemos hecho de la Eucaristía? Se nos ha pasado ya este segundo segmento en esta parte del testamento del Padre San Francisco. Vamos a un segundo corte de estación. Continuamos con ustedes en San Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonia Radio,
la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Me gustó mucho cómo terminaba el padre Maya esa última parte que dice, ¿me valió la misa? Sí, te valió, o sea... Definitivamente te valió. Y sí, a mí me parece bien que reflexionemos en esto, sobre todo en este año de la fe, porque así como tú decías, padre Maya, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no en la iglesia. Entonces estamos acostumbrados a hacer de la fe un poco a nuestra medida, lo que a mí me gusta. Hermanos, si de veras amamos a Jesucristo, tenemos que estar conscientes de que todo lo que Él nos dejó, incluso la iglesia y sobre todo la iglesia, es una herencia importantísima para nuestro bien. Dice después lo veremos en los diversos escritos de San Francisco, pero él insiste que el gran pecado del hombre, el pecado, digamos, si pudiéramos tratar de sintetizar cuál es el pecado de Adán, es la desobediencia. Es la rebeldía, o sea, que se puede comparar con la rebeldía. ¿Por qué? Porque Adán, teniéndolo todo, decidió él, por sus pistolas, digámoslo así, salirse, o sea, ponerse al margen de Dios. Permítame un segundo porque me estoy viendo aquí en el y me estoy distrayendo. El padre tenía prendido el Koinonia y se está reviendo. Me estoy viendo y me siento raro que me estoy manoteando yo solo. Se estaba chiveando con él mismo. A correr. Ahorita que decías eso de que yo voy creo en Jesucristo, pero el Señor Jesús, en Dios, pero en una iglesia. ¿Cuánta gente de repente llega y dice, padre, es que tengo años de no venir a la iglesia, de no estar en la iglesia? Yo les digo, no, tu problema no es la iglesia, tu problema es con Dios. Si no vienes es que no quieres estar con Dios, no con la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí va San Francisco a la iglesia, él mismo lo dice, a encontrarse con Dios y su oración. Te adoramos, Señor Jesucristo, y bendecimos porque aquí estás, simplemente porque aquí estás. A eso vengo, a encontrarme contigo. Si dejamos de ir al templo, si dejamos de ir a la iglesia, dejamos de encontrarnos con Dios. Y al no encontrarnos con Dios, vivimos un desencuentro con nosotros. Y lo que está viviendo nuestro México de hoy y nuestro mundo de hoy, un desencuentro con los demás. Claro, es una desintegración, yo lo veo. Es decir, también cuando me preguntan, yo les digo, es que por motivos históricos la iglesia decretó que era importante ir a misa los domingos, y si no vas, pues es pecado. Pero tenemos que entender ¿qué es el pecado? El pecado es algo que nos aleja de Dios y de nosotros mismos, nos desintegra. Andamos a veces luchando, batallando, trabajando por la vida inútilmente. Dios en su misericordia, Él sabe, Él igual, todos nuestros gestos de bondad, de generosidad los toma en cuenta. Pero somos nosotros los que andamos por la vida sin un mapa, sin una guía, sin una luz, a oscuras, dando tumbos, lastimándonos a nosotros mismos. En ese sentido es pecado, no porque Dios necesite que vayamos a misa o que el Padre tenga que pasar lista. No, somos nosotros los que nos perdemos de esa gracia inmensa. Y a mí me impactan las palabras de Francisco cuando reflexiono siempre en esto que dice de la fe que el Señor le dio en la iglesia y en los sacerdotes, sobre todo teniendo en cuenta que en su época la iglesia, como diría un hermano Fray Francisco que es bien bromista y saca cada invento, dice, nada que ver con la iglesia de hoy, o sea, ni al case, en el sentido de que era otra mentalidad, era otra visión de la vida. Estábamos, digamos, la época de Francisco estaba terminando el periodo feudal,
y entonces no había esta sensibilidad pastoral. Para ellos Jesús era el Señor, el Rey, el dueño. Entonces los pastores, o sea, los obispos, muchos sacerdotes, sentían que su tarea era cuidar, preservar al rebaño, dirigirlo y cobrarles el impuesto, los diezmos, ¿no? Pero salir, evangelizar, eso se da por asentado. Se pensaba que la gente ya creía y bueno, pues bien que mal, son creyentes y vámonos. No, y de hecho también viene la idea de inclusive cómo eran concebidos los mismos sacerdotes. Para consagrar a un sacerdote lo único que tenía que hacer es saber decir la misa. Saber no leer. Había estudios, no, y a veces ni leer, con que lo repitiera. Ya con eso, y que era buena persona, que estaba casado, que tenía hijos y que era buena gente, antes del año 1000, después del año 1000, con que fuera soltero y buena gente y de probada fe, así decía, con eso tenía que para ser casado, consagrado. Sacerdote, sí. Ya nada más. Y esta formación, ¿y qué dice Francisco? Es ese que encuentro con Cristo el que debe permear en nosotros. Claro. Muchas veces en los jóvenes de hoy nos preguntan, fray o padre, yo quisiera saber ¿por qué es pecado ir a misa los domingos? Yo les digo, no es que sea pecado, sino ponte a pensar. Dios te da el sol, te da el aire, te da el agua, te da la vida, te dio mamá, te dio papá, una cama donde te acuestes, comida, y nada te está cobrando en torno. Nada te está pidiendo de regreso. Lo único que quiere es que le des las gracias. Es todo. Sé agradecido. Dios te lo da. Sé agradecido. Si tú vas y alguien te pide prestado algo, tú inmediatamente cuando te lo dan le dices gracias, ¿no? ¿Por qué no? Darle las gracias a Dios por lo que me dio en la semana, por lo que me dio en el día. Pedirle por los problemas. Te acercas y te vas con los problemas, y ¿qué haces? Vas con la comadre, vas con el compadre y quieres que te lo resuelva, y no te acercas en realidad con quien tienes que acercarte, que es Cristo. Una de las mejores definiciones de pecado que yo he descubierto, he visto, he escuchado, leído, es que el primer pecado es un pecado de desobediencia. Sí. Y alguien escribía estas palabras, no sé dónde, pero las escribí y se me han quedado. Decía que la prueba más grande del amor es la obediencia. Es la prueba más grande del amor. ¿Quieres mostrar amor a tus papás? Obedécelos. El día que los desobedeces, le estás diciendo que no los quieres, que no te importan, que te valen cacahuate. Que los desprecias, ¿no? Que los desprecias. Porque al final el pecado de Adán es ese, es un desprecio de Dios. Es no confiar en Él. Él te dice, haz esto, no lo haces, no confías en Él, te lastimas tú, te hieres inútilmente, no era necesario que pasaras por ahí, pero tú te hieres, tú te lastimas. Fíjense, ese es el problema del pecado. Cuando no venimos a misa, cuando nos ponemos a criticar, a juzgar todo, pero sin hacer nada nosotros, entonces nos ponemos en este camino de la rebeldía. En la Biblia, toda esta situación de pecado se llama, por ejemplo, impiedad, rebeldía, idolatría, porque la verdad es eso, ¿no? Adán, con su pecado, diría nuestro padre San Francisco, volvió al vómito de su propia voluntad, es decir, él se pone como ídolo, como si él fuera Dios, y queridos hermanos, es el problema de nuestros tiempos. Volviendo, o sea, a veces políticos que ojalá nos escucharan aquí, pero bueno, pues muchos no oyen ni entienden, no son críticos, no son, políticos, otros supuestamente intelectuales según el mundo, otros supuestamente literatos o lo que sea, critican, juzgan, pero ellos se ponen como el último parámetro de la verdad y no se atreven a descubrir que el hombre por sus propias fuerzas podemos escribir cosas bellísimas y pensar ideales hermosos, nuestra Constitución mexicana, pero el hombre por su sola fuerza no puede llegar a este ideal. Necesitamos el Redentor, solos no podemos. Y quiero continuar, o sea, en esta línea, o sea, la desobediencia, o sea, la prueba de amor es la obediencia. Cuando yo amo a alguien, lo busco. Cuando el novio ama a la novia, va y la busca y no le importa perder el tiempo con la novia. Sino que se acuerden las parejas que nos están escuchando, o sea, cómo le hicieron. Los esposos, ¿a cuánto tiempo no perdieron para enamorarla y pasar tiempo con ellos? Lo mismo pasa si yo digo, amo a Dios, voy a buscar a Dios, pero aquí yo quiero entender que se entienda algo, busco a Dios no para amarlo,
sino para dejarme amar por Él. Y ese es el mandamiento de Jesucristo, porque a veces no lo entendemos. Jesús dice en San Juan es el Evangelio del amor, dice San Juan: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Ese es el mandato de Cristo, permanecer en el amor de Él. Y solamente permanecemos en el amor de Él en la Eucaristía, porque como lo decía la beata Teresa de Calcuta, Cristo en la cruz me dijo cuánto me amaba. Cristo en la Eucaristía me dice cuánto me ama. Permanecer en la Eucaristía es el permanecer en el amor de Cristo. Si yo soy capaz de descubrir la Eucaristía como el permanecer en el amor de Cristo y la disfruto, cuando salga de la Eucaristía, decía San Ignacio de Antioquía a propósito que celebramos hoy, tendríamos que salir todos los que celebramos de la Eucaristía así fuertes y urgentes como león, llenos de entusiasmo y energía, porque nos hemos encontrado con la plenitud del amor. Por eso quien ama es verdadero celebrador de la Eucaristía no puede andar por la vida como un amargado, porque ha vivido el amor. Y eso vamos a misa, a celebrar el amor y a llenarnos del amor de Dios para llevarlo después a nuestros hogares. Muy bien, padre, pues sí. Y bueno, aprovechamos este momentito para... hemos recibido aquí algunos comentarios. Uno de José de Jesús Loera Ávila, que dice: al final Dios vencerá junto con aquellos pocos que permanezcan en la fe. Es cierto, más bien nosotros venceremos si permanecemos unidos al Señor, porque luego se ve la sociedad que han buscado construirse con un ideal de humanidad al margen de Dios, han fracasado. Vean, hay que abrir los ojos simplemente, ¿no? Esa es una. Que vean la historia. Que vean la historia, punto. Vamos a ser críticos también. Gracias a Lola Lira, que nos felicita por nuestro programa. Y bueno, un saludo a Bricia López Morales, que hoy cumple años y la mandan felicitar su familia, su hija y su mamá. También un saludo a la familia Mendoza Subieta en Ensenada, que nos están siguiendo aquí por medio de Koinonía. A Miriam, a Erika, bueno, a todos los que nos están siguiendo, a nuestras familias. Una amiga común de Fray Nacho mío, Lala de Vicente Guerrero, nos sigue, está escuchando. Puso un link en el Face, ya nos está escuchando. Un saludo, Lala, y también a Ismael, el niño de ella y de Hugo. Pues muy bien, muy bien. Y bueno, pues no se vayan. Ahora continuamos con nuestro programa. No se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos enviando saludos a todas las personas que nos escuchan, a la hermana Vero de las Franciscanas de La Paz. Y bueno, pues aquí estamos. Ahora,
Hemos estado hablando del año de la fe. Yo sé que en todos los programas seguramente les están diciendo, dando alguna información, pero bueno, Fray Edgar, de cualquier manera, hoy nos quiere compartir algo sobre este año de la fe. Claro que sí. No sé si yo creo que ya en algunos otros programas o algunos de los padres en alguna homilía lo haya mencionado, pero Benedicto XVI hace relativamente poco creó lo que se llama el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, dirigido por Monseñor Rino Fisichella. ¿Cuál es esta idea? ¿Qué es lo que dice? En una conferencia que tuvo Rino Fisichella en Chatswood, Australia, habló sobre esta proclamación del 2012. Relativamente tiene poco, pero este poco en realidad no es cierto. Rino Fisichella menciona que junto con Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, la Iglesia quiere recordarnos este proceso de regresar a la fe. Ese es el año de la fe. Es regresar nosotros a la base de nuestras creencias, ser conscientes. Para eso vamos a celebrar este año. ¿Cuándo se mencionó por primera vez que el año que existía esta nueva evangelización? Aunque ustedes no lo crean, 1979. ¿En dónde? En los documentos de Puebla. Cuando la Conferencia del Episcopado Latinoamericano se reunió en Puebla en 1979, bajo la tutela de Juan Pablo II, declararon que el mundo, especialmente Latinoamérica, tiene que entrar en un proceso de nueva evangelización, no reevangelización. Es lo que aclara Rino Fisichella dentro de lo que es este consejo, este consejo pontificio y esta proclamación que hizo en Chatswood, Australia. Monseñor dice que este es un gran desafío para quienes quieren la libertad y los que quieren vivir como si Dios no existiera pueden hacerlo, pero en realidad esto tiene un gran peso, porque vivir sin fe es vivir sin esperanza, vivir sin Dios es perderse, vivir sin Dios es encontrar la puerta cerrada o la pared, es no encontrarse con el otro, es quedarte solo y vivir en el egoísmo. Duras las palabras de Monseñor Fisichella. Y mientras los católicos no acepten ser marginados, seguirán llevando la buena noticia al mundo. ¿Quién es esta buena noticia? Jesús. No hay otro camino. ¿Cómo se puede lograr? Y mucha gente puede decir, bueno, yo no soy obispo, yo no soy sacerdote, yo no soy X, Y, Z dentro de la iglesia, yo soy un fiel más. Pero Rino Fisichella nos da la clave. El instrumento principal para llevar el anuncio de la salvación a cada persona, en todo lugar y en todo tiempo, se ha hecho realidad en la caridad. La nueva evangelización no es palabras, son obras, son hechos que hablan de nuestra fe. No se puede evangelizar sin ser evangelizadores, porque es la responsabilidad de este anuncio. Esta es responsabilidad de todos, recarga Rino Fisichella. Este es el desafío para la iglesia de hoy. Y también nos comparten 9 preguntas sobre lo que es el año de la fe. Las vamos a recorrer muy rápido. El primero, pues, ¿por qué es el año de la fe? ¿Qué es este año de la fe? Es una conversión al Señor, como ya lo habíamos dicho. ¿Inicia cuándo? 11 de octubre del 2012, pasado, y va a terminar el 24 de noviembre del 2013. ¿Por qué? El 11 de octubre se recuerda el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el 24 de noviembre del 2013 es la solemnidad de Cristo Rey. Vamos a celebrar que Cristo es nuestro Rey. ¿Por qué se ha convocado? Porque mientras en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado, dice Benedicto XVI, el Papa nos invita a una auténtica y renovada conversión al Señor único y Salvador, cuyo objetivo en este año es que cada cristiano pueda redescubrir el camino de la fe para ponerse a la luz siempre con mayor claridad y alegría y el renovado entusiasmo en Cristo. ¿Cuáles son los medios? Intensificar la celebración de la fe en la liturgia, especialmente la Eucaristía, dar testimonio de la propia fe y redescubrir los contenidos de la fe expuestos en el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el Credo. ¿Dónde va a tener lugar? Todos tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo, en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno se sienta con la fuerza y la exigencia de conocer y transmitir a las generaciones futuras la fe de siempre. ¿Dónde puede uno encontrar indicaciones más precisas? Propiamente en internet, vatican.va.
Ahí vienen indicaciones muy claras, ahí vienen indicaciones de dónde están los santuarios, las peregrinaciones. Se alienta mucho a las peregrinaciones a San Pedro, a las celebraciones y reuniones en los principales santuarios como es Guadalupe, en Ciudad de México, realizar simposios, congresos, reuniones que favorezcan estos contenidos, leer los principales documentos del Concilio Vaticano II, que también los pueden encontrar allí, y en anusfidei.va, www.anus.fidei.va. ¿Qué documentos son los que hay que leer para poder entender este año de la fe? El Mutu Proprio Porta Fidei de Benedicto XVI, las notas con indicaciones para este año de la fe, obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica y los resúmenes, los 40 resúmenes sobre la fe cristiana. ¿Y dónde? Ya les dijimos. ¿Dónde hay que conseguir más información? www.anusfidei.va o vatican.va. Cualquiera de las dos. Fácil, póngale en Google ahí, Año de la Fe, Vaticano, y ¡fum!, se los va a mandar ahí directamente a esa página. También recordarles que en este tiempo el Papa está ofreciendo la indulgencia a todo aquel que pues participe activamente en el Año de la Fe, y él dice así: se trata ante todo de desarrollar en grado sumo, por cuanto es posible en esta tierra, la santidad de vida y obtener en lo más alto que se pueda la pureza del alma. Entonces, para esto es útil el don de la indulgencia o de las indulgencias que la Iglesia ofrece en virtud del poder que Cristo le confirió. Entonces, en este año de la fe se van a realizar distintos eventos. ¿Y cómo podemos ganar la indulgencia? Bueno, pues cuando participemos al menos en 3 momentos de predicación durante las sagradas misiones. Se está pensando que en muchas diócesis va a haber misiones. Bueno, en las misiones, o al menos en 3 lecciones sobre los documentos del Concilio Vaticano II o los artículos del Catecismo de la Iglesia, es decir, cursos, al menos en 3 cursos de 5, 3 de 5, más la tercera parte, ¿no? Ese es uno. Después, una peregrinación donde se visite una basílica papal, catacumba cristiana o un lugar designado por el obispo de cada diócesis. Obviamente también dedicando un momentito de meditación, oración, concluyendo siempre con la oración Padre Nuestro, Credo, una invocación a la Virgen María y, o según el caso, al Santo Apóstol o al patrón o un santo patrono, ¿no? También se puede ganar la indulgencia en los días determinados por el ordinario del lugar para el año de la fe. Del obispo en este caso, cuando él haga o mande o se haga a nivel diocesano, por ejemplo, alguna solemne celebración eucarística o liturgia de las horas, añadiendo siempre a este acto la profesión de fe en cualquier forma legítima. Y después un día elegido, fíjese, es muy interesante, un día libremente elegido durante el año de la fe para visitar el bautisterio o cualquier otro lugar donde recibimos el sacramento del bautismo, renovando allí nuestras promesas bautismales. Es interesante esto porque a veces celebramos el cumpleaños del santo, pero poco sabemos el día que nos bautizaron. El bautismo es la puerta de entrada al camino de la fe, y bueno, pues esperamos que este año sea para todos nosotros verdaderamente un año de renovación. Implicará cierto esfuerzo, dice el mismo Papa, alguna fatiga, alguna penitencia en el sentido de esfuerzo por tratar de, decía, informar mejor nuestra fe, de hacer lo necesario para poder vivir como cristianos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.